El 6 de mayo de 2023 en Caimanera, Guantánamo, justo al lado de la base naval que los Estados Unidos conserva en Cuba, la gente salió a protestar a la calle. Nuevamente no dejaron espacios a las dudas. Los cubanos están hambrientos en todos los sentidos. Necesitan comida, pero también libertad. Y lo del hambre no es una exageración, sobre todo en Guantánamo, que es la zona más pobre del país y menos atendida por las autoridades cubanas. El hambre es cada vez menos una metáfora en toda Cuba. Hay gente en la calle pasando necesidades. La libreta o cartilla de racionamiento que ha sido ofrecida al mundo como una garantía alimentaria cada vez tiene menos. Lo último que le quitaron fue el cuarto de pollo que nos tocaba a todo el mundo, pero que ahora solo alcanza para los menores de 13 años. Un cartón de huevo, el otro la salvavidas de los cubanos, ya no baja de los 1.500 pesos. El salario mínimo es de 2.100 pesos y la pensión de jubilación más básica es de 1.524. Las ventas de alimentos han disminuido y los precios de la comida han aumentado. De acuerdo con las cifras oficiales, han aumentado en más de un 60%. El responsable principal de esas variaciones no ha sido el gobierno estadounidense. La inflación y la atrofia económica están principalmente asociadas a la incapacidad del régimen cubano de generar prosperidad. La crisis es en Cuba entera, pero Guantánamo es un caso aparte. Es una provincia con más de medio millón de habitantes, pero el 25% de su población no tiene conexiones de agua en sus casas. Eso no quiere decir que el 75% restante que sí las tiene reciba servicio público o abasto de agua. En Guantánamo solo el 3% de su población tiene acceso al servicio público de agua. Entre 2020 y 2021 en Guantánamo la comercialización de alimentos disminuyó dramáticamente y eso lo dicen las cifras oficiales. ¿Por qué hay entonces quien todavía duda cuando la gente dice que tiene hambre en voz alta? Guantánamo es una provincia donde la gente no tiene agua y pasa hambre. Pero en la provincia el rubro en el que el Estado más invierte no es la agricultura o los servicios básicos, sino los servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler, dentro de los que se encuentra la construcción de hoteles. Hoteles en los que los guantanameros no se hospedan, pero tampoco comen. Por una situación menos dramática que la de Guantánamo, en cualquiera de los sitios de Latinoamérica donde todavía se considera la experiencia cubana como un ejemplo, en esos sitios estuvieran sonando calderos en las calles un día sí y otro también. Sin embargo, en muchos de esos sitios y a muchos de los admiradores del modelo cubano, las noticias sobre lo que ha pasado en Caimanera les parecerán algo incierto o cuando menos raro. Pero ahí tengo que concederles que la labor de la propaganda hace efecto. La propaganda cubana es capaz de decir sin ruborizarse que la Tierra es plana y que la redondez del planeta ha sido una construcción teórica impuesta por los Estados Unidos en su afán hegemónico de controlar el mundo. Por eso, después que la gente salió a las calles, la propaganda cubana no dudó en montarse la película de la tranquilidad, del aquí no ha pasado nada y del nos hundiremos con la revolución. Para eso utilizan a mentirosos empedernidos o a altos funcionarios que, como si fuera normal, tuitean a las 11:41 de la noche que viva Cuba y que la unidad nos distinga. Por supuesto, como parte del guión de esa película, no puede faltar el demérito a los protagonistas, el pueblo. Quienes protestan nunca han sido pueblo, sino vándalos vulgares y mercenarios, pero en esta vuelta fueron reducidos a menos. Fueron catalogados como borrachos a los que la fuerza del orden tuvo que poner en su lugar. Sí, buenas noches. En Caimanera, total tranquilidad. 3 ciudadanos que alteraron el orden público bajo los efectos del alcohol y tuvieron la respuesta de las autoridades y la población. Total tranquilidad en nuestro territorio. Y se puede observar las calles totalmente vacías y transmitimos la tranquilidad para nuestra población y nuestro país, que en Caimanera, nuestra primera trinchera antiimperialista, con total tranquilidad. Pero ya la propaganda dejó de tener el monopolio de la comunicación en Cuba. Lo que no dicen, siempre más temprano que tarde, se termina sabiendo. Lo que no dicen estos artistas del embuste es que esa calma que mostraron no solo es aparente, sino que se había alcanzado después de que, como dice Silvio Rodríguez, las fuerzas de choque habían barrido con todo y la palma y reprimido a mansalva a un pueblo que había salido pacíficamente a pedir libertad y comida. Un pueblo que, a pesar de que solo recibe violencia cuando protesta, no ha perdido el civismo y la humanidad. Un pueblo que en Caimanera demostró que es capaz de dialogar sin violencias con sus compatriotas que defienden al sistema que los oprime. Un pueblo que demostró con estas imágenes que la violencia y la intolerancia siempre ha sido de un gobierno que no los merece. Cada persona hay que respetarlo y hay que oírlo.
No queremos más discursos ni nada. Y hablando de que hay bloqueo, no hay bloqueo nada. Aquí no hay bloqueo. Para negar el simbolismo de estas imágenes, el régimen cubano y su propaganda solo les quedó la política y la comunicación al estilo de un reggaetón barato. Solo les quedó hacer como si la represión nunca hubiese existido y asegurar sin mucha rima y sin mucha bomba que todo está rico, que todo está bueno, o mejor, que todo está tranquilo. Una actitud que pudiera parecer triunfalista, pero que demuestra también el miedo que los embarga. Un miedo que los induce a reafirmar por todos los medios posibles la idea de que la fuerza del régimen sigue siendo superior a la capacidad de la gente de rebelarse. Una idea que lo que busca es la paralización del pueblo al que en el fondo temen. La paralización de la gente mediante el terror. Está la necesidad de reafirmar su fuerza, que cada vez menos los funcionarios dudan en mostrar su entusiasmo, su madera de esbirro y su miedo. Y por ende, cada vez con mayor frecuencia, se atreven a proponer públicamente la única solución que les queda ante la falta del apoyo real de la gente. Cada vez con más frecuencia se atreven a decir que la orden de combate dada por Miguel Díaz-Canel el 11 de Justa no fue puntual, sino que sigue vigente hasta que se seque el malecón o hasta que la gente los seque a ellos. Se atreven también a decir públicamente que siempre habrá espacio en un lugar tan tétrico como Villa Marista para los que se vuelvan loquitos y desafíen su poder. La alienación también alcanza artistas cuyo éxito está más ligado a la obediencia al régimen que a la aceptación del público. Artistas que, como Arnaldo del Talismán, consideran al pueblo que protesta a su público potencial como borrachos cobardes que se atreven a descargar su alcoholismo en contra del régimen que él defiende, pero que la valentía no les alcanza para cruzar la bahía de Guantánamo y exigir la devolución de la base naval a los americanos. Un acto que ni con toda la aceleración y el antiimperialismo del mundo el mulato ha sido capaz de emular. El de Ceballos se muestra como un defensor de la soberanía, como un defensor de la idea de que solo bajo un régimen despótico como el del Partido Comunista, Cuba podrá ser soberana. Pero lo único que hace es mostrar su desprecio por su propia gente y su apoyo a la violencia de un régimen que ha defendido la soberanía cubana solo como parte de un guión nacionalista que tiene su razón de ser en medio del diferendo con los Estados Unidos. Porque ese mismo régimen, en otras oportunidades y con otros actores, como por ejemplo la Unión Soviética, no dudó ni un segundo en ceder cuotas importantes de la soberanía de Cuba, todo con tal de permanecer en el poder. Pero estas actitudes, aunque repugnantes, son el reflejo del grado de descomposición del régimen cubano. Cada vez tiene menos para ofrecer y cada vez oculta menos su falta de escrúpulos. Pero esta tendencia y la necesidad de recurrir cada vez con más frecuencia a la violencia explícita es demostrativa de que su sistema de control está fallando. La protesta popular en Cuba antes se frenaba en parte por la autocensura, pero eso ha ido cambiando. La protesta popular se ha convertido en un fenómeno normal. Y eso no es demostrativo de la tolerancia del régimen, sino de que los primeros cortafuegos de su represión se han ido apagando. El sistema de control cubano está diseñado para frenar a la gente sin necesidad de utilizar la fuerza material. Eso no quiere decir que el régimen no use la fuerza, pero como muchos totalitarismos, el régimen cubano siempre ha preferido usar esa fuerza y esa violencia como último recurso y en lo oscuro. Por eso, que la protesta se convierte en un recurso válido para la gente es la primera muestra de que el telón se está rasgando. Y que lo haga la gente a pesar de que el régimen ha dado muestras de que su fuerza puede ser desplegada en cualquier lugar y en cualquier momento es doblemente destacable. El régimen cubano siente que su sistema de control tradicional ya no funciona. Hay elementos nuevos que no jugaban en su diseño analógico. Por eso no solo emplean la fuerza, sino que cortan también los mecanismos que han demostrado tener un efecto expansivo en la protesta popular. Por eso, como también ya es común, en el marco de las protestas de Caimanera, tumbaron el internet. No solo en Caimanera, sino en todo el país. Los reportes de organizaciones internacionales demuestran que en la noche del 6 de mayo de 2023 hubo una caída abrupta del tráfico de internet en toda la isla. Por supuesto, el régimen trataba de evitar que los vieran reprimiendo en vivo y en directo. Pero cuando la violencia es burda e injustificada y cuando la gente ha aprendido a grabarlo todo y a distribuirlo por otras vías, más temprano que tarde y a pesar de la falta de comunicación, las imágenes de la barbarie siempre salen a la luz. El 6 de mayo de 2023, lo que pasó en Caimanera fue simple y legítimo.
Unos muchachos salieron a protestar pública y pacíficamente por las condiciones en las que viven y que son negadas por el poder cubano o justificadas por la propaganda apelando a las sanciones estadounidenses. A esos muchachos los apoyó gente que, como ellos, también están asqueados y solo necesitaban una chispa, una inspiración para poder expresar su hastío. Gente del pueblo, no delincuentes o malhechores. Quienes protestaron de manera fueron gente común que pedía pacíficamente libertad y respeto a sus derechos humanos. A cambio, recibieron como respuesta una lluvia de palos. Recibieron la única receta que tiene disponible el régimen cubano para actos como esos, la represión. Una represión que poco tiene que ver con la política norteamericana hacia Cuba y mucho con la esencia violenta del sistema totalitario cubano. Al menos 5 personas fueron detenidas después de las protestas. Su situación es desconocida. Sus familiares han denunciado que recibieron muchos golpes de manos de las fuerzas del orden y que no les han permitido verlos hasta hoy. Eso no es ficción. La ficción es la imagen de maravilla, de resistencia y de resignación del pueblo cubano que sigue tratando de vender al mundo la propaganda de un régimen que hoy solo se sostiene aterrorizando a su gente. Nos vemos en la próxima entrega. Estoy desesperada, me lo tienen desaparecido al mayor. A Luis Miguel Alarcón Martínez, me le metieron una pata en la cabeza, no sé de mí si está vivo o muerto. Su hermano salió a ayudar a su hermano, me le dieron un golpe por donde quiera. A mí me retrayaron, a mi hija le entraron a galletas. Felipe Correa Martínez se llama el otro muchacho, un muchacho con retraso mental. Uno de ellos es retrasado mental, no tenía nada que ver con esto y cuando yo me metí porque le estaban dando una entrega a golpes, me dieron también, esposa de un policía también, madre de 5 niños, que no he tenido apoyo aquí de nadie. ¿Ustedes me pudieran decir cuál fue el principal objetivo de la manifestación de los jóvenes? El hambre. El hambre que estamos pensando que se están pasando. Los mismos niños están pasando. Tengo 6 niños en esta casa con dengue. Vinieron a fumigar un día. Aquí nadie del gobierno ni nada ha venido aquí a ver en qué condiciones está esto para que se provocara esa pandemia entera allá adentro. Y todavía, porque ya tengo uno mayor también con fiebre ahí, con dengue también. Ya los muchachos no aguantaron más. Tú sabes que lo que en la misma tienda, chícharo con gorgojo que somos, machos. Eso, no aceite, no, nada. ¿Qué hicieron los muchachos? No aguantaron más esa criaturita diciendo tengo hambre. Y eso fue lo que los conllevó a ellos a salir a manifestarse con el apoyo del pueblo. Y yo como madre desde hoy le pido a este pueblo que me ayuden, que lo tiren esta conversación que yo estoy diciendo por todas las redes. Quiero a mis hijos, que me lo tienen incomunicado, no sé de ellos.